Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este 15º domingo, después de Pentecostés, nos presenta un cuadro muy triste. Una pobre madre que sigue el féretro que lleva el cadáver de su hijo único. Y Jesús se conmueve profundamente y le dice: no llores. Después, con el imperio del que manda a la vida y a la muerte, dice al joven: yo te lo digo, levántate. Y al punto el mancebo resucita. La resurrección de un muerto es el más divino de los milagros y el sello irrecusable de la intervención omnipotente de Dios. Y sin embargo, en la resurrección del joven hijo de la viuda de Naín, la ostentación de la divina potencia de Jesús queda como eclipsada por la manifestación de su inefable ternura, la ternura de su corazón piadosísimo. La ostentación de la divina potencia queda como eclipsada por su misericordia, por su piedad inefable. Consideremos en este milagro entonces, que hoy nos recuerda la Santa Iglesia, una y otra manifestación, para que con la primera, la ostentación de la divina potencia de Jesús, se consolide, se fortifique nuestra fe, mientras que con la segunda, la manifestación de la inefable ternura de su corazón, se inflame nuestro amor hacia el divino Salvador. Y con una y con otra, logremos que se arraigue, se dilate nuestra confianza en la bondad inagotable de su divino corazón. Representémonos entonces con la mayor viveza posible el lugar de la escena. La aldea de Naín, que justifica plenamente su nombre de Bella. Estamos a los comienzos del segundo año de la vida pública del Salvador, el período más brillante de su apostolado. El encanto de su palabra, la fama de sus prodigios, la bondad de su corazón atraían en torno suyo innumerables muchedumbres de gente que le seguía por todas partes. Y así, acompañado de sus discípulos, seguido de una numerosa turba, venía entonces Jesús de Cafarnaúm, donde acababa de sanar, recordemos, al siervo del centurión. Y el Señor obra ahora otro prodigio, prodigio sobre prodigio. Pero mientras que antes había sido llamado por el centurión, ahora viene sin que nadie le llame. Y los enemigos de Jesús podrían decir que el siervo del centurión estaba grave, pero que no había de morir. Entonces, para refutar ese lenguaje temerario, Jesucristo sale al encuentro de aquel joven que ya era difunto, hijo único de una viuda. Y así entonces, subida a la escarpada rampa que por la parte del este lleva hasta Naín, nuestro Señor se acerca a las puertas de la aldea. Y allí encontró otra comitiva, muy diferente de la que lo seguía a él. Era el cortejo fúnebre que acompañaba a una madre desolada, a una pobre viuda que llevaba a enterrar a su hijo único, muerto en la flor de su juventud. Se encuentran frente a frente la muerte y la vida. ¿Cómo no recordar la secuencia de Pascua? La muerte y la vida lucharon en tremendo duelo. Muerto, el rey de la vida, reina vivo. Se enfrentan la vida y la muerte. ¿Y qué sentirían esas dos muchedumbres?
la que acompañaba a Jesús, la que acompañaba a la viuda, al encontrarse enfrentadas junto a la puerta de Naín. No lo dice el Evangelio, pero es fácil adivinarlo, presumirlo. En cambio, el evangelista atrae la atención sobre otro sentimiento, el del corazón de Jesús, sin el cual la muerte hubiera seguido su marcha vencedora, y por el cual todo va a cambiar de aspecto. Y así, ante la vista del joven difunto, se conmueve, a no dudarlo, el corazón del Salvador. Mas no es esta precisamente la compasión que nos revela el evangelista. Más que el cadáver del hijo, lo que conmueve a Jesús es la desolación de la madre. De la misma manera que dentro de 2 escasos años, más que su propio suplicio, le habrían de afligir las angustiosas entrañas de su madre al pie de la cruz. Aquí también, más que la muerte del hijo, lo que conmueve a Jesús es la desolación de la madre. Y al verla, dice el evangelista San Lucas, que se le conmovieron las entrañas de compasión. Hasta aquí, nada se manifestó externamente que detuviese o que modificase la marcha de la comitiva fúnebre. Todo parecía como que iba a seguir su camino. Mas he aquí que Jesús se adelanta. Se llega hasta la desolada madre y le dice tiernamente: no llores. Estériles consuelos, pensarán algunos. No llorar una pobre viuda al llevar a enterrar a su hijo único. Mas las palabras de Jesús no son cumplimientos vanos, sino que quieren decir: no llores, ya como muerto a tu hijo, porque dentro de muy poco lo verás resucitar. Deja ya de llorar, pronto lo verás resucitado. Y en efecto, después de consolar a la madre y de abrir su corazón a la esperanza, se dirige ahora sí hacia el cadáver del hijo. Pone Jesús su mano en el féretro. Se detienen los que lo llevaban. Y queda Jesús frente al joven como en actitud de quien le va a dirigir la palabra. La vida se enfrenta con la muerte. Y al ver esto, la emoción de aquellas muchedumbres, tanto la que acompañaba a Jesús como la que acompañaba a la viuda, sería extraordinaria. Imaginemos la escena. Quizás cruzó por la cabeza de algunos el pensamiento de una posible resurrección, sino qué significaba ese poner la mano sobre el féretro y hacer que se detuviese el cortejo. ¿Quién es capaz de devolver la vida a un cadáver? Enseña San Cirilo, no hizo este milagro con solo la palabra, sino que también tocó el féretro, para que comprendamos la eficacia del sagrado cuerpo de Jesús para la salud de los hombres. Es en efecto, continúa el Santo Padre, el cuerpo de vida y la carne del Verbo omnipotente, de quien viene la virtud, pues así como el hierro unido al fuego produce los efectos del fuego, así la carne, una vez unida al Verbo que da vida a todas las cosas, se hace también vivificadora y expulsiva de la muerte. Esa carne unida al Verbo de Dios da vida, y la dará a este joven en Naín, como nos la da a nosotros a través de los sacramentos. Y en medio del silencio, de la ansiedad universal, resonó la voz de Jesús, vibrante, majestuosa, imperativa. Muchacho, yo te lo ordeno, levántate. Y el Señor es quien llama a lo que no existe como a lo que existe. Puede hablar a los vivos y puede hablar a los muertos.
e inmediatamente se levanta aquel a quien se dirige la orden, porque al poder de Dios nada resiste. No hay ninguna tardanza, no hay dilación. Y las miradas de todos, imaginemos, convergieron hacia el cadáver que yacía sobre el féretro. Y vieron atónitos cómo aquellos miembros fríos, inertes, se animaban y recobraban el perdido movimiento, y cómo el joven se incorporaba. Y dice el evangelista que el Señor se movió primero a misericordia cuando vio a la madre, y que después resucitó al Hijo para darnos, por un lado, un modelo de misericordia y por otro, un motivo de creer en su poder maravilloso. Y la emoción ciertamente habrá anudado la voz de los circunstantes y dio lugar a que todos oyesen las primeras palabras del joven vuelto a la vida. Dice San Lucas, comenzó a hablar. ¿Y qué diría? No es muy difícil suponerlo. Al abrir los ojos a la nueva vida, vio delante de sí a su madre, pálido el rostro por la emoción, arrasados todavía en lágrimas sus ojos, a su madre que había visto por última vez tal vez junto al lecho de su dolor. Se vio a sí mismo depositado sobre un féretro mortuorio. Cerca de allí las planideras, los flautistas funerales, mudos todos de espanto, y una gran muchedumbre que formaba el fúnebre cortejo. Y no lejos de allí habrá divisado la sepultura. Él había muerto, pero ahora estaba vivo. Todavía resonaban en sus oídos aquellas palabras llenas de poder, llenas de majestad, que lo habían arrancado a la muerte. Levántate. Y su mirada buscaba algo que explicase todo ese misterio. Y se encuentra delante de sí con el amable profeta, Jesús, sonriente. Jesús de Nazaret, cuyas maravillas llenaban con su fama toda la Judea y toda la Galilea. Para el profeta y para la madre, para los dos autores de su vida, fueron sin duda sus primeras palabras. Palabras de agradecimiento, palabras de cordialísimo saludo. Y San Lucas añade uno de esos rasgos delicadísimos que tanto abundan en su evangelio y no están en los otros tres. Dice San Lucas, y Jesús se lo entregó a su madre. Jesús se lo entregó. ¿Qué significa esto? El joven debía su nueva vida a Jesús. Era, por lo tanto, propiedad suya. Pero Jesús, que había obrado el milagro a impulsos de su corazón para consolar a esa pobre madre desolada, no podía menos que devolver al cariño materno aquella prenda de su amor. Mas no queda con esto agotada toda la significación de esta expresión del evangelista. Lo entregó a su madre, deja suponer que, colocado el Salvador entre el joven y la madre, a él se habían dirigido principalmente las primeras palabras del Hijo resucitado. Y el Señor entonces, haciéndole abandonar el féretro, lo entrega a su madre, para tener él la alegría de contemplar sus expresiones de afecto, sus estrechísimos abrazos. Y concluye San Lucas diciendo que se apoderó de todos cuantos presenciaron el milagro aquel temor reverencial que siempre sobrecoge al espíritu humano ante las manifestaciones del poder divino. Temor que pronto se trocó en alabanzas de Dios, por haber visitado a su pueblo Israel, por haber enviado un gran profeta, a Jesús de Nazaret, que delante de todos sus ojos había obrado aquel prodigio jamás visto en Israel. Y así este gran milagro se obró en un pueblo insensible e ingrato, porque poco tiempo después no creía que fuese profeta,
ni que sirviera para la utilidad del pueblo. Y sin embargo, este milagro no se ocultó a ningún habitante de Judea, por lo que sigue el evangelista, y la fama de este milagro corrió por toda Judea. Y sin embargo, de poco sirvió. También nosotros glorifiquemos a Dios, porque nos ha visitado enviándonos un gran profeta, a su mismo Hijo Jesucristo, para que nos libertase de la muerte, tanto la temporal como la eterna. Démosle gracias singularmente porque a este profeta suyo y Salvador nuestro le ha dado un corazón bondadoso, compasivo, que no puede ver nuestras miserias sin librarnos de ellas. Demos gracias, sí, a Jesús, que se sujetó a la muerte para darnos a nosotros la vida. Recordemos, ya hemos hecho referencia a la secuencia de Pascua, recordemos el prefacio pascual. Muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando restauró nuestra vida. Sí, demos gracias a Jesús, que se sujetó a la muerte para darnos a nosotros la vida. Los padres de la Iglesia ven en este joven muerto y resucitado la imagen del pecador, el cual resucitado es símbolo del pecador convertido. Por ejemplo, San Beda el Venerable enseña que el difunto que se levantó a la vista de muchos fuera de las puertas de la ciudad representa al hombre adormecido en el féretro de mortales culpas y la muerte del alma. Representa el hombre adormecido en el féretro de mortales culpas y representa la muerte del alma. Y continúa el Santo Padre: ese joven se llama hijo único de su madre, porque la Iglesia, compuesta de muchas personas, es sin embargo única madre. Que la Iglesia es viuda lo reconoce toda alma que ha sido rescatada con la muerte del Señor. Pues bien, siguiendo la idea de San Beda el Venerable, podemos decir que en efecto el hijo de la viuda de Naín, llevado a la sepultura, es imagen del pecador privado de la vida, de la gracia por el pecado mortal. Lo que es el cuerpo sin alma, eso es el alma sin la gracia. Un cadáver, un verdadero cadáver en el orden espiritual sobrenatural. El cadáver tiene todos sus miembros, sí, pero sin ejercicio, sin vida, sin actividad. Pues bien, el alma muerta por el pecado no ve el abismo al cual puede caer en un instante. No oye las voces de Dios, de la Iglesia, de su propia conciencia. No habla con Dios en la oración, no piensa en su estado miserable, es insensible a todos los llamamientos de la gracia. Está muerta. Y la viuda que sigue llorando el cuerpo inanimado de su hijo es figura de la Iglesia, que llora amargamente la muerte espiritual de muchos de sus hijos. Esto nos los hace reflexionar la propia liturgia en el Santo Breviario, en las lecturas de maitines de este domingo. Ese joven era hijo único. El pecador puede ser llamado hijo único de su madre, la Iglesia, por cuanto ésta llora sobre cada uno de sus hijos lo mismo que una madre llora desconsolada la muerte de su hijo único. Los portadores del difunto figuran las pasiones que dan la muerte al pecador y en cierto modo lo llevan al sepulcro. Todas las pasiones son homicidas. En la medida en que no estén dominadas por la razón, que no estén sujetas a la razón, son homicidas. Los que le llevan al sepulcro son los deseos inmundos o las adulaciones de sus amigos, los cuales se detienen en cuanto Jesús toca el féretro.
Su conciencia, tocada por el temor del juicio divino, vuelve sobre sí, refrenando sus pasiones, rechazando las alabanzas, respondiendo al Salvador cuando le llama. Y antes de resucitar al joven, Jesús, lo hemos visto, se acercó al ataúd, lo tocó con sus manos, se detuvo el féretro. Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Pues bien, una cosa parecida hace con el pecador. Se acerca a él de 1000 maneras distintas, por los remordimientos de su conciencia, por los buenos ejemplos, por las pruebas y los desengaños de la vida, etc. Y después de acercarse, Jesús le toca su corazón, le toca su conciencia, le excita a la penitencia. Y cuando el pecador se detiene a considerar la inmensidad de su desgracia, cuando él se mueve a contrición y se arrepiente, Jesús le hace oír esa voz misteriosa, parecida a la que resucitó al joven del Evangelio: levántate. Y así el joven resucitado es figura del pecador arrepentido. Estaba muerto y goza ahora de la plenitud de la vida, recuperó la gracia. El pecador también estaba muerto y resucitó. Y apenas resucitado, el joven se levantó, habló, mostró su gratitud al Salvador. Al levantarse, el pecador, que estaba muerto, en estado de muerte, pero recupera la vida de la gracia, sus primeras palabras deben ser de gratitud por el inmenso beneficio de su conversión. Más aún, su vida entera debe ser un lenguaje elocuente con el cual manifieste la realidad de su resurrección espiritual. Al joven resucitado, Jesús, lo hemos visto, lo entregó a su madre. El pecador, arrancado de las garras de la muerte, es devuelto al seno amoroso de su madre, la Santa Iglesia. La resurrección del joven arrancó gritos de alegría y de entusiasmo a las muchedumbres. No menor es la alegría y el gozo de la Iglesia por la resurrección espiritual de sus hijos. Ya lo dijo nuestro Señor, y que nos sirva esto como conclusión y materia de reflexión para la semana. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.